Bueno, lo que vamos a ver hoy es capacitores. Es un tema que por ahí resulta feo, complicado, pero los ejercicios son bastante simples, así que no se asusten con por ahí la teoría, eh, que tienen que salir, ¿sí? El concepto de capacidad es un concepto que a ustedes les va a ser útil cuando quieren hacer modelos, por ejemplo, de células. Ver, acá tienen una membrana celular y ven que hay cargas, distinta cantidad de cargas positivas o negativas en el interior o el exterior, ¿sí? Y lo que se observa es que se acumulan carguitas, fíjense acá hay carguitas negativas acumuladas en la pared, y del otro lado, en el exterior, hay carguitas positivas acumuladas, ¿sí? Bueno, y ese fenómeno es el que vamos a estudiar. Vamos a estudiar una situación donde hay cargas enfrentadas de distintos signos y, y va a estar relacionado con el concepto de capacidad. ¿Mm? Bueno, entonces, vamos a primero definir lo que llamamos capacidad. Es simplemente una idea de poder almacenar carga, ¿sí? O sea, si algún elemento puede almacenar carga, bueno, va a tener asociado lo que se llama una capacidad. La palabra capacidad viene de capacidad de acumular carga, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen dos plaquitas. En principio para nosotros siempre van a ser infinitas, porque es mucho más fácil los problemas cuando las placas son infinitas, ¿sí? Pero es una aproximación nada más. Si ustedes están muy cerca de la placa, por ejemplo, están metidos por ahí, bueno, si son un electrón, ven a la placa como si fuera gigantesca, como si fuera infinita. O sea que es una buena aproximación para cargas puntuales que están ahí cerquita. A estas placas las vamos a conectar a una pila, ¿sí? Fíjense el símbolo de pila. Tienen una placa positiva, que es la más larga, y una placa negativa. En la placa negativa hay un exceso de electrones. Ahí en la pila hay una reacción química, una reacción redox, que está permanentemente produciendo un exceso de carga negativa en el borne este y un exceso de carga positiva en el otro borne. Entonces, las cargas negativas, por ejemplo, quieren ir lo más lejos posible, porque están todas juntas. Entonces, se van hasta la placa azul, ¿sí? Azul, la puse azul como pensando que está llena de electrones, ¿sí? Mientras que la otra placa, como aquí hay falta de electrones, los electrones se van, ¿sí? Y esta queda cargada positivamente. Entonces, la placa negativa está llena hay un exceso de electrones. En la otra placa hay una falta de electrones. O sea, hay carga acumulada. Y entonces se genera un campo eléctrico. Esto sigue hasta que se llegue a un equilibrio. Esto es algo que por ahí sobrepasa el nivel del curso, pero el equilibrio se va a lograr, chicos. Fíjense, acá en este borne negativo, lo vamos a considerar como que es 0 volt, ¿no? Nosotros teníamos la posibilidad de elegir dónde teníamos el 0. Igual que pasaba cuando teníamos energía potencial gravitatoria. Bueno, en el caso de potencial, siempre podemos elegir a qué llamamos 0. Y en este caso conviene el negativo. O sea que acá tenemos 0 volt. Pregunta, si acá hay 0 volt, ¿cuánto les parece que va a haber en el otro borne? Dice que la pila me da 10 volt, ¿no? O sea, en el otro borne tenemos 10 volt. Bueno, el equilibrio se va a lograr cuando ya no haya movimiento de cargas, ¿sí? Entonces, si acá en la placa roja hubiera 9 volt, habría una diferencia de potencial. Eso querría decir que hay un campo eléctrico. Y un campo eléctrico haría mover cargas, ¿sí? O sea que no, si en la placa roja hubiera 9 volt, significa que no se llegó al equilibrio, ¿sí? Porque querría decir que hay una diferencia de potencial, hay un campo eléctrico, entonces las cargas van a sentir fuerzas y se van a mover. Entonces, la única manera de que acá se haya llegado al equilibrio es que la placa esté a 10 volt y la otra placa esté a 0 volt. Entonces,
la placa está al mismo potencial que la pila, no va a haber más movimiento de cargas. Se llegó a un equilibrio. ¿Sí? Se llegó a un equilibrio. Bueno, entonces, siempre que nosotros conectemos un par de placas que están enfrentadas a una batería, se va a empezar a cargar, una con carga positiva, otra con carga negativa, y va a seguir cargándose, 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 hasta que lleguen a tener la diferencia de potencial de la pila. ¿Está bien? Nosotros no vamos a estudiar la etapa de carga. O sea, para nosotros lo único que va a existir es el capacitor cuando ya se terminó de cargar, cuando llegó al estado estacionario. ¿Sí? Cuando ya no hay más circulación de cargas. ¿Mm? Bueno, ¿quedó claro, chicos? Entonces, el único concepto importante, aunque a ustedes les haya costado lo que conté es que cuando conectamos a un capacitor a una pila, se carga. ¿Sí? Demora un tiempo, ese tiempo ahora no nos va a importar, y la diferencia de potencial entre las placas va a ser siempre igual a la que yo haya conectado el potencial de la pila. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora el objetivo, chicos, es tratar de ver cuánto vale la carga Q. ¿Qué relación tiene con estos 10 volts? Si usted pregunta, si ustedes en lugar de poner 10 volts ponen 20 volts, ¿qué esperarían intuitivamente? O sea, si duplican la diferencia de potencial, ¿qué esperarían que pase con la carga que se acumuló? Sofía dice que se duplica. Eso es una primera intuición, ¿no? Si uno piensa eso, que si se duplica la tensión, se duplica la carga, está pensando que hay una ley proporcional, una ley como una regla de 3, ¿sí? Bueno, en principio no todo es regla de 3, pero en este caso va a ser así. O sea, la carga va a ser proporcional a la diferencia de potencial que nosotros conectemos, ¿sí? Entonces, lo que queremos encontrar justamente, chicos, es esa ley, que la carga es proporcional a la diferencia de potencial. Y ahora voy a hacer una pequeña deducción que no tienen que darle bolilla, ¿sí? Y vamos a llegar a una ecuación. Esto sí tienen que recordarlo ustedes, lo discutimos en la clase de consultas y lo ha hablado Ondina. La diferencia de potencial entre las placas se puede calcular como el campo eléctrico por la distancia, ¿sí? ¿Se acuerdan que había un signo positivo o negativo, no? ¿Quién tiene mayor potencial? ¿La placa positiva o la placa negativa? Mayor potencial eléctrico. La positiva, ¿sí? Siempre es la positiva. Entonces, depende de si nosotros estamos haciendo la diferencia de potencial entre el azul y la roja, o entre el rojo y el azul, nos va a dar positivo o negativo. Pero en este caso, no nos importa eso, ¿no? No nos va a importar para nada el signo de la diferencia de potencial. Se calcula como el campo eléctrico por la distancia. Y con esta ecuación, yo quiero encontrar la relación que hay entre la carga y la diferencia de potencial, ¿sí? Bueno, no importa cómo lo calculo. Yo no sé si el otro día con Ondina llegaron a ver que el campo eléctrico entre dos placas infinitas tiene que ver con la carga por unidad de área, con la distancia, ¿sí? Que la distancia viene de acá, ¿no? Con el coeficiente epsilon 0 y con el coeficiente epsilon r, que es la permitividad relativa. Ahora vamos a discutir qué es esto. Epsilon 0 es una constante, ¿sí? La tienen anotada en el machete, pero epsilon r tiene que ver con si hay o no hay algo acá en el medio, ¿sí? Por ejemplo, algún material aislante, ¿sí? Que ahora lo vamos a llamar dieléctrico a ese material aislante. En el caso del ejemplo de la membrana, lo que hay entre medio entre las cargas es la misma membrana, ¿sí? Y eso va a cambiar el campo eléctrico que haya entre las dos placas, ¿sí? O sea, si nosotros metemos algo acá en el medio, el campo eléctrico se va a modificar. Bueno, no importa esta ecuación. Fíjense que ahora lo que importa es que ¿qué relación hay entre la diferencia potencial y la carga? ¿Son proporcionales o hay otra ley? ¿Hay elevado al cuadrado, hay raíz cuadrado? ¿Son o no son proporcionales? Si yo duplico la diferencia potencial, ¿se duplica la carga, chicos? Sayago dice que no son proporcionales, pero fíjense, si yo multiplico por 2 a esto, después lo multiplico por un numerito, se multiplica por 2 también la diferencia potencial. O sea, son realmente proporcionales. Yo voy a pasar todo esto multiplicando el otro lado y la distancia dividiendo. Bueno,
O sea, realmente son proporcionales, ¿sí? De hecho, esto sería como una especie de pendiente, ¿sí? Bueno, a este numerito que está acá, ¿sí? No se preocupen por cómo se dedujo esto. Este numerito que está acá la vamos a llamar capacidad, ¿sí? O sea, para nosotros, epsilon r por epsilon 0 por a sobre la distancia, a es el área de las placas, ¿sí? Va a ser la capacidad de un sistema formado por dos placas infinitas. Si fuera más complicado, esto no sirve, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver nada más que placas infinitas. Entonces, fíjense, la ecuación nos queda simple. Nos dice que la carga que nosotros tengamos la podemos encontrar multiplicando la diferencia de potencial por este numerito C, que es la capacidad. ¿Mm? Ahora les hago una pregunta. ¿Cómo, si C es grande, qué quiere decir? Si quieren pueden hablar, conectar el micrófono porque somos poquitos. Que la diferencia de potencial va a ser chiquita. Bueno, puede ser una interpretación, pero fijemos la diferencia de potencial. Imaginemos que la diferencia de potencial queda fija por la pila. Entonces, si yo conecto con un sistema que tiene una capacidad mayor, ¿qué es lo que obtengo? Camila me dice que Q es grande. ¿Queda claro, chicos? Porque son proporcionales. Si yo tengo una diferencia de potencial de 10 volts, si conecto un capacitor chico, tengo una carga chica. Pero si conecto un capacitor grande, una capacidad grande, tengo una carga grande. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la constante esta C me da idea de la capacidad que tiene el sistema de guardar carga. Mientras más grande es C, más carga puedo acumular. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea, chicos. ¿Sí? Bueno, fíjense, miren la ecuación bien, a ver si podemos sacar alguna conclusión. Epsilon, acá me pregunta cómo saco epsilon. Ahora vamos a discutir eso. Epsilon 0 es una constante, así que esa ya queda fija. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para aumentar la capacidad? En este sistema de dos placas, ¿qué puedo variar para aumentar la capacidad? Para que pueda guardar más carga. Menor distancia, puede ser. Como menor distancia, perfecto. Menor distancia hace que la capacidad aumente, ¿no? Como está dividiendo, si hago la distancia cada vez más chiquitita, aumenta la capacidad. ¿Sí? ¿Qué más? Mayor área, me dice Camila, Sofía, ¿sí? Mayor área, o sea, pongo placas enfrentadas muy grandes, aumenta la capacidad. Y después, bueno, epsilon 0 no lo puedo cambiar, pero epsilon r, yo les había dicho que tenía que ver con cuando pongo algo en el medio, podría ser un aislante. Si yo quisiera construirme lo que se llama un capacitor, esto es un capacitor, tengo que poner las dos placas metálicas y van a tener que estar separadas, y bueno, es piola ponerle un aislante acá para que no se junte, para que no se cortocircuiten, ¿sí? Para que no pasen las cargas de un lado para el otro. Pero ese aislante, finalmente, además de cumplir la misión de aislar, hace que aumente la capacidad, porque este epsilon r, esta permitividad relativa, chicos, si no hay nada acá, si hay vacío, vale 1. Pero si, por ejemplo, hubiera agua, valdría 80. Y en una membrana de una célula vale 8. O sea que si acá ponemos lo que se llama un dieléctrico en el medio, ¿sí? Vamos a aumentar, a multiplicar por esta cantidad la capacidad. O sea que es conveniente poner un aislante acá, un dieléctrico. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ustedes se pueden fabricar, este aparatito se llama capacitor y aparece en un montón de circuitos electrónicos. Si ustedes agarran el celular, el cargador y lo rompen, lo hacen de goma, adentro van a ver que hay un capacitor que sirve para rectificar la corriente alterna y transformarla en corriente continua. Aparece en una radio para sintonizar, ¿sí? Aparece en todos los aparatos electrónicos. Pero a nosotros nos interesa el modelo de una célula, ¿no? O sea, siempre va a haber cargas de un lado y del otro, y nos va a servir para hacer modelos del funcionamiento, por ejemplo, de una célula nerviosa. Nosotros no vamos a llegar a eso, pero ustedes en sus carreras a lo mejor sí van a discutir más profundamente la idea.
Lo único que queremos saber es esta idea, de que si nosotros tenemos un sistema que puede acumular carga, bueno, decimos que tiene una capacidad. Ustedes podrían armarse un capacitor, chicos, con, por ejemplo, con una lámina de aluminio, ¿vieron de las que hay en la cocina? Y con 2 láminas de aluminio, y en el medio le ponen, por ejemplo, un papel aislante, un papel de esos que también se usan en la cocina, para que no se junten las dos. Y están a corta distancia, de tal manera que la capacidad sea grande. Si lo conectan a una pila, ese sistema va a guardar carga, ¿sí? Yo, de hecho, cuando era chico y aprendí lo que era el capacitor, lo primero que hice es cargar, hacerme eso, cargarlo y electrocuté a mi hermano, que era más chiquito, por supuesto. Bueno, la capacidad se mide en faradios, ¿sí? En el sistema internacional, la capacidad, fíjate, es proporcional al área, es proporcional a la permitividad relativa y es inversamente proporcional a la distancia. ¿Mm? O sea, si yo duplico el área, se duplica la capacidad. Si duplico la permitividad, se duplica la capacidad. Si duplico la distancia, ¿qué pasa? Se acaba la mitad. La capacidad se va a la mitad. ¿Está bien? O sea, lo ideal, yo logro capacidades mayores aumentando el área, aumentando la permitividad relativa y disminuyendo la distancia. Bueno, en el sistema internacional, disculpen chicos, internet me está funcionando bastante mal. ¿Mm? Acá veo 2 chats, pero no sé qué significan. Bien, gracias Nuria. Bueno, entonces seguimos. Si llega a cortar, mañana igualmente voy a darla de nuevo la clase. ¿Sí? Esperen que voy a poner a grabar porque se debe haber eliminado. Ah, no, está grabando. Bueno, entonces, la unidad de capacidad va a ser el faradio. La de carga, chicos, en el sistema internacional, ¿cuál es? ¿Cuál es la unidad? Coulomb, perfecto. Y la diferencia de potencial en volt. Entonces, si ustedes ponen faradio por volt, le tiene que dar Coulomb. ¿Estamos de acuerdo? Pero el faradio es una unidad muy, pero muy grande. Así que usualmente ustedes van a ver, por ejemplo, milifaradio. ¿Qué es un milifaradio? ¿Qué es mili? El número multiplicado por 1000. No, por 1000 no. Piensen en milímetro. ¿Qué es mili? O mililitro. Claro, Camila me dice 1 sobre 1000. O sea que es 10 a la menos 3 faradios. Ojo con eso porque seguramente va a aparecer o en milifaradios o en microfaradios. ¿Qué es un microfaradios? ¿Por 10 a la menos 6? 10 a la menos 6, perfecto. 10 a la menos 6 faradios es un microfaradio. Igual que un micrómetro, ¿no? Es un 10 a la menos 6 metros. Un nano, miren bien las letritas, ¿no? Porque puede... La menos 9. Era 10 a la menos 9, perfecto. Y después aparece picofaradio, que en los ejercicios no aparece ninguna vez, pero bueno, podría aparecer, que es 10 a la menos 12. ¿Bien? Entonces, estas dos ecuaciones casi son las únicas que tenemos que saber poner en el machete. Ahora les pongo una más, pero con esto tenemos que resolver todos los problemas. ¿Sí? O sea que son bien, bien pavas. Sabemos entonces que la capacidad multiplicada por la diferencia de potencial nos da la carga. Y la capacidad tenemos una fórmula para calcularla, nada más que eso. Bueno, entonces, volvamos a repetir lo del dieléctrico. El dieléctrico es simplemente un aislante que metemos adentro entre las placas. Y lo importante del dieléctrico es que tiene una permitividad relativa, chicos, que es mayor o igual a 1. Si fuera nada, o si fuera vacío, o aire, el aire es aproximadamente vacío, esto da 1. O sea, no modificamos en nada la capacidad. ¿Sí? Pero si metemos un aislante que tiene una permitividad relativa mayor que 1, aumentamos la capacidad. ¿Bien?
Y eso no voy a dar detalles, pero lo que sucede, chicos, es que adentro se polarizan las moléculas, ¿sí? O sea, como que se estiran, ¿sí? Se forman como dipolos que ustedes estudiaron por ahí en química, el caso de la molécula del agua, que está separada las cargas negativas y positivas. En el caso de la molécula de agua, eso es natural, espontáneo. Pero aquí se polarizan por el hecho de que hay cargas positivas de un lado y negativas del otro. Si yo la llego a descargar, esto vuelve a la normalidad. ¿Bien? Esto genera un campo eléctrico adicional y no lo vamos a discutir. Simplemente tomamos la idea de que al poner un dieléctrico logramos un aumento de la capacidad. Y otra pregunta más, chicos. ¿Cuánta carga ustedes dicen que hay acá acumulada? ¿Habrá una carga Q, una carga 0, porque es Q menos Q, o 2Q, porque hay carga de los dos lados? ¿Cuánto les parece que yo digo que tengo de carga acumulada? Parece ser 0, o sea, la carga total es 0, ¿no? Pero la pregunta no es cuánto vale la carga total, que es razonable la respuesta que me dieron ustedes, que es 0, sino cuánta carga puedo utilizar. Entonces, yo lo conecto esto a una lamparita. Este es el símbolo de lamparita. Entonces, toda la carga negativa que estaba acá se fue para acá. Finalmente, por acá, pasaron Q cargas. ¿Sí? Y quedó descargado. Entonces, la carga que tengo disponible, chicos, es Q. Siempre es Q. Voy para atrás esto porque... O sea, de un lado tenía una carga Q y otra menos Q. Pero la cantidad de carga que pasa finalmente es Q. ¿Cómo? ¿Quedó claro eso, chicos? Entonces, cuando yo tengo este arreglo, este sistema, la carga que tengo es Q. Porque es la que puedo utilizar finalmente. Que va a ir de un lado para el otro. ¿Bien? Bueno, y la otra cosa importante que nos falta para poder hacer un buen machete, y casi como que es todo lo que necesitamos saber hoy, es cómo se calcula la energía que yo tengo acumulada, porque si yo tengo cargas, tengo energía, porque de hecho puedo encender una lamparita con un capacitor cargado, ¿sí? O sea que está guardada la energía en forma de carga, de campo eléctrico, y puedo descargarla finalmente sobre una lamparita y transformarla en otro tipo de energía, en luz, calor, ¿sí? Entonces, fíjense lo que estoy poniendo acá. Lo que quiero saber es cuánta energía necesito para pasar las cargas negativas de un lado para el otro. ¿Sí? A medida que yo voy pasando las cargas, cada vez me va a costar más pasarlas, porque como va aumentando la carga positiva que tengo de un lado y la carga negativa que tengo de un lado, me cuesta cada vez más fuerza llevarlas de un lado para el otro. Entonces, no es fácil de hacer la cuenta. No es fácil de hacer la cuenta de cuánta energía me cuesta. ¿Sí? Laura. No es fácil hacer la cuenta, hace falta hacer una integral. ¿Sí? Yo voy a dar simplemente la respuesta. ¿Sí? O sea, cada vez que yo tenga un capacitor cargado, voy a decir que tengo una energía acumulada. ¿Sí? Y esa energía acumulada se puede calcular como un medio de la carga por la diferencia de potencial. Esto no hace falta entender de dónde viene, hay que hacer una integral para entenderlo, así que no demos bolilla. O sea que si aumenta la carga, aumenta la energía. Si aumenta la diferencia de potencial, aumenta la energía. Ahora yo quiero tener otras formulitas preparadas, chicos. En lugar de carga, voy a usar la ecuación esta que tenemos, que la carga es capacidad por diferencia de potencial, y acá en lugar de carga voy a poner C por delta B. Entonces nos va a quedar C por delta B cuadrado. O también, en lugar de diferencia de potencial, podría poner Q sobre C. Y me va a quedar Q cuadrado sobre C. Esta ecuación, chicos, acaba el Q al cuadrado. Me pregunta Emilia si acaba la Q al cuadrado. Porque cuando yo reemplazo, acá yo tengo la energía, es un medio de Q por delta B. Cuando yo reemplace que la carga es C por delta B aquí, me va a quedar el delta B al cuadrado, porque tengo este y tengo este.
cuando reemplace en lugar de delta B, ponga Q sobre C, me va a quedar Q cuadrado sobre C. ¿Sí? Bueno, entonces, esto, chicos, lo anotamos en el machete. Tenemos 3 ecuaciones para poner en el machete. Esta de acá chiquitita, bueno, las formas de calcular la energía, puedo usar cualquiera de estas 3 ecuaciones, ¿sí? Y además la ecuación para calcular C. Ahora vamos a ver ejemplos, chicos. Me pregunta Emilia si usamos las cargas iniciales o las finales. O sea, siempre es la carga que tengan en el momento. Me pueden pedir cuánto es la energía que tengo inicialmente, cuál es la energía que tengo finalmente, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplos. Esto es todo lo que necesitamos saber para resolver ejercicios. Falta nada más que un pequeño detalle que es, vamos a colocar capacitores en serie y en paralelo, ¿sí? Pero esencialmente, con estas 3 ecuaciones vamos a poder calcular todo. Este ejercicio que les muestro ahora, chicos, es el Choice 22. No, voy a resolver más cosas que lo que dice el Choice 22. Es más difícil que lo que les van a tomar, ¿sí? Solamente lo pongo como una cuestión teórica para charlar sobre algunas ideas. Fíjense, acá tengo una llave, tengo una batería de 10 volt, un capacitor. Al principio la llave está abierta, ¿sí? El circuito está desconectado. Acá puede haber un problema psicológico de que llamamos llave abierta y llave cerrada. Se pueden confundir con una canilla, tengan mucho cuidado. Si la llave está abierta, ¿qué les parece? En una canilla va a circular el agua si digo la canilla está abierta. Y si está cerrada no va a circular el agua. Pero acá pasa justamente lo contrario. Si la llave está abierta, ¿circula corriente, chicos? No, no circula nada. No. O sea, ojo con eso, con la palabra. La llave abierta significa que no circula corriente. ¿Bien? Pero cuando yo la cierre, voy a conectar la pila al capacitor y el capacitor se va a empezar a cargar. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, algo que vamos a tener que hacer siempre. Es conveniente pintar de colores, chicos, los cables. Porque, fíjense, todo este cable rojo está al mismo potencial que la pila, el borne positivo, o sea, 10 volt. Y todo el cable azul está a 0 volt. Con eso nos damos cuenta que a qué potencial está conectado el capacitor. Habiéndolo puesto directamente con la pila, ¿sí? ¿A qué diferencia de potencial? A 10. A 10 volt. ¿Estamos de acuerdo? Acá es muy fácil porque lo vemos claramente que está conectado directamente a la pila. El cable azul va al negativo, el cable rojo va al positivo. O sea, que está directamente conectado entre el cable rojo y el azul, que son los mismos cables que salen de la pila. O sea, está realmente a 10 volt. ¿Sí? En 10 minutos, chicos, cortamos y reiniciamos, ¿no? Recuerden que me demora 5 minutos asegurarme que se haya grabado. Bueno, entonces sabemos que está a 10 volts, se va a cargar. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora vamos a analizar 2 casos. Yo lo que voy a hacer es agregarle un dieléctrico a este capacitor. ¿Sí? Le voy a querer meter un dieléctrico. Si le meto un dieléctrico, ¿qué les parece que va a pasar con la capacidad? ¿Qué habíamos dicho que va a pasar con la capacidad si le meto un dieléctrico? Va a aumentar. Va a aumentar la capacidad. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar 2 casos distintos. El primer caso va a ser con la batería desconectada y el segundo caso con la batería conectada. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Pero primero, calculemos qué carga inicial tiene el capacitor. ¿Sí? Sabemos que la diferencia potencial es 10 volt. La carga se calcula con esta formulita. ¿Sí? C por delta B. Y entonces, como C vale 1 microfaradio y delta B vale 10 volt, esto nos da ¿cuánto, chicos? ¿Cuánto da la multiplicación de 1 microfaradio por 10 volt? Da 10, ¿qué? 10 microcoulomb. Claro, 10 coulomb no, 10 microcoulomb, como dijeron recién, ¿sí? Porque fíjense que este micro es como si acá dijera 10 a la menos 6 y no se va. ¿Todos de acuerdo con eso, chicos? Entonces, esta sería la carga inicial que adquiere el capacitor. ¿Bien?
La energía, si me la preguntaran, es simplemente hacer un medio de la capacidad por la diferencia de potencial al cuadrado, que era una de las 3 fórmulas que yo tenía. ¿Alguien me dice por qué usé esta fórmula y no la que decía Q cuadrado sobre C, un medio de Q cuadrado sobre C? ¿Por qué usé esta? Y porque ya tenía los datos de Perfecto, la diferencia del potencial. perfecto. Como dice Sofía, el dato era la diferencia de potencial, no la carga, que la tuve que calcular, o sea que conviene usar esta. Bueno, ¿en cuánto me da, chicos, esta cuenta? El 10 al cuadrado me da 100, dividido 2, 50. ¿50 qué? Energía. ¿50 qué? Jules, Joules está bien, pero acá hay un micro. micro. Microjoules. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si ustedes trabajan en sistema internacional, ya saben que le tiene que dar joules. Pero hay un micro, así que si les confunde el micro, pongan 10 a la menos 6 y listo. ¿Mm? Bueno, ahora vamos a hacer el primer caso. Voy a poner, seguramente se va a cortar en cualquier momento, chicos. Pongo, voy a meter un dieléctrico. Ahora, Rocío me pregunta por qué da joules. Si vos querés reemplazar, esto es volt por volt, ¿no? Faradio por volt da coulomb, y coulomb por volt da joule. ¿Sí? Pero hacelo con cuidado. Pero aunque no te des cuenta, sabiendo que estás trabajando coherentemente en el sistema internacional, la energía tiene que dar en joules, no hay duda. ¿Sí? La carga tiene que dar en coulomb, el voltaje tiene que dar en volt. ¿Mm? Bueno, entonces ahora vamos a meter el dieléctrico acá adentro, pero con la batería, fíjense que abrió la llavecita, ya no está más conectada. ¿Está bien? Entonces, lo que queremos calcular es cuánto vale la diferencia de potencial, cuánto vale la carga y cuánto vale la energía habiendo agregado el dieléctrico. ¿Sí? Entonces, la capacidad inicial se calculaba con esta fórmula. ¿Y acá por qué puse un 1? Inicialmente, la inicial. ¿Por qué puse un 1 en la inicial? Era la permitividad relativa del vacío. Perfecto, me dice Camila, es la del vacío. Pero ahora, en la final, ¿sí? Le voy a agregar un dieléctrico que tiene permitividad 20. Entonces, ¿qué pasa con la capacidad, chicos? Antes valía 1 microfaradio. Entonces, ¿ahora cuánto va a valer? Lo único que hice fue, va a valer 20. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, al agregar un dieléctrico que tiene una permitividad 20, lo que hice fue multiplicar por 20 a la capacidad. Bien, entonces ya sabemos la capacidad. Pero ahora nos hacemos la pregunta de cuánto vale la diferencia de potencial, cuánto vale la carga y cuánto vale la energía. Hay una de estas dos, la energía la calculamos al último. Pero entre la diferencia de potencial y la carga hay uno que ya lo sabemos. La pregunta es, ¿qué es lo que no cambia al haber desconectado la batería? ¿Hay alguna de esas La dos diferencia de magnitudes? potencial. No, justamente la diferencia de potencial puede cambiar porque la batería era la que obligaba a que hubiera 10 volts. ¿Sí? La que no puede cambiar es la carga, porque no se puede ir a ningún lado en esta situación. ¿Sí? Si ustedes cargan un capacitor, si está bien aislado, no se va a descargar jamás. Con el tiempo se va a ir descargando, porque por ahí hay humedad y se va a ir descargando, pero en principio no se va a descargar. O sea, si está aislado, si ustedes desconectaron la batería, la carga, chicos, va a ser igual a la inicial. ¿Bien? Entonces, si sabemos la carga y sabemos la capacidad, ¿podemos calcular la diferencia de potencial? ¿De qué manera, chicos? Sí, se puede con, ¿Se acuerdan la formulita? con La carga era C por delta B, o sea que podemos hacer carga sobre capacidad. ¿Sí? Hacemos la cuentita, nos da 10 microcoulomb dividido 20 microfaradios, que es la nueva capacidad, y esto, ¿qué da? ¿En qué unidades tiene que dar? En volts. En volts. ¿Da volts o microvolts? No da microvolts. No, no da microvolt, porque acá tengo un micro arriba y un micro abajo, así que se simplifican. ¿Sí? O sea que dan volts. ¿Bien?
Bueno, siempre tengo que pensar la carga y la diferencia de potencial. La energía la calculo con alguna de las fórmulas. ¿Sí? Acá usé la otra fórmula porque el dato era la carga. ¿Sí? Hago la cuentita y me da más chiquita. ¿Sí? ¿Dónde fue a parar toda la energía? Porque antes había 50 microjoules, ahora hay nada más que 2,5. ¿Dónde fue a parar toda esa energía? ¿Sí? Bien, ahí me dicen calor. Perfecto. Porque el dieléctrico es succionado por el capacitor, es atraído por el capacitor, como si fuera un papelito, ¿vieron? Cuando se levanta con una virome que está cargada. Es succionado. Entonces se mete adentro y empieza sigue por inercia, sale un poco, se vuelve a meter, sale un poco, se vuelve a meter, se vuelve a meter. Finalmente, por rozamiento, se queda en el lugar. Y se pierde energía en forma de calor. O sea, si ustedes en un problema ven que la energía disminuye, no hay que volverse loco porque seguramente se perdió en forma de calor. Si aumenta es raro, hay que pensar por qué aumentó. Ahora vamos a ver justamente el caso del segundo caso y vamos a ver que aumenta. Entonces, ahora vamos a meter el dieléctrico, pero fíjense que ahora la batería está conectada, la llave está cerrada. ¿Sí? Entonces, ahora la pregunta que les hago es, ¿qué magnitud no cambia? ¿Qué magnitud, chicos, no cambia? ¿La diferencia de potencial o la carga? Estando la batería conectada. Sí, ahora termino y me vuelvo a conectar, chicos. ¿No sería la diferencia Claro, potencial? si está la batería conectada, la diferencia de potencial la conocemos. ¿Bien? La carga la podemos calcular. Acá es micro, así que va a dar microcoulomb. ¿Bien? Fíjense que la carga aumentó, porque le pusimos un dieléctrico, o sea que se multiplicó por 20 la carga. ¿Sí? La energía se calcula y me da más grande. ¿Por qué da más grande la energía del capacitor? ¿De dónde salió esa energía? De la ¿Por el batería. dieléctrico? No, de la batería. De la batería salió la energía. De hecho, la batería me dio la carga. Fíjense que acá antes había nada más que 10 microcoulomb y ahora hay 200. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, resumiendo, chicos, y voy a cerrar yo directamente, es muy importante saber si la batería está conectada o desconectada. Si la batería está desconectada, ¿qué es lo que se conservaba? Seguro. La carga. La carga. Y si la batería está conectada, lo que se conserva es la tensión. Perfecto. ¿Bien? Bueno, ahora cuando vuelva, vamos a ver de conectar capacitores en serie y en paralelo. ¿Sí? Bueno, desconecto, chicos, y volvemos.